Buenos días, hermanos. Vamos a estar ahora en 1 Corintios 4. Estamos viendo que Pablo estaba en lo que es ahora Grecia y en este tiempo está en Éfeso, que es Turquía. El primer problema que tenían era división. Algunos de los creyentes en Corintios decían que unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otro era de Pedro. Y Pablo está trayendo atención a la división en la familia, en los negocios, en la iglesia, y eso no funciona. Unidos estamos, divididos caemos. Estar divididos en el Evangelio no es buen testimonio. Pablo ha tomado 4 capítulos para hablar solo acerca de esto, hablando de que él, Apolos y Pedro, los que van a ir a ministrar, son sirvientes del Señor, servidores del Señor, y Dios tiene que ser el que tiene que ser honrado más que a nadie más. Y eso es lo que él está explicando aquí. Ya tiene 18 meses en Corinto, estableciendo la iglesia, y él tenía un corazón por esas personas. Y les está escribiendo esta carta para corregirlos, enseñarles dónde no están bien. Entonces, en 1 Corintios capítulo 4, vemos que dice: así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Viene un día en que todos vamos a dar cuentas. Entonces, otra vez, el problema de esa división en la iglesia, y algunos diciendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que era un maestro que había ido a Corinto. Y Pablo les dice que nos consideren a ellos como servidores de Cristo. La palabra que se usa aquí como servidores quiere decir un remero bajo. Eso describe a los esclavos que remaban en las galeras romanas, los barcos romanos. La concordancia del comentarista Strong dice que es alguien que estaba en las galeras haciendo el trabajo, pero el capitán es el que los mandaba. Como creyentes, nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo. El capitán es el que dirige la nave. El capitán es Jesucristo. Esa es la mentalidad que debemos tener. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicarles a las personas en Corinto. Entonces dice: téngannos por servidores de Cristo y administradores. Los administradores son usados como mayordomo, pensándolo como de un esclavo trabajando para el maestro. Pienso de José, cuando José era esclavo en la casa de Potifar. Pero también era mayordomo, era el que se aseguraba que todo estaba en orden, y él daba cuentas a Potifar. Los creyentes hemos sido dados este mayordomío. Dios nos ha puesto eso a nosotros. Y mira lo que dice Pablo aquí, que él es administrador como mayordomo de los misterios de Dios. La Biblia habla de los misterios. Es algo que diferente de lo que forma en que nosotros pensamos misterios. Cuando pensamos nosotros en misterio, es algo misterioso, algo difícil de averiguar. Pero en la Biblia se usa como algo que antes estaba oculto, pero ahora está revelado. Especialmente ha sido revelado a los que han recibido el Evangelio. Y si miramos la palabra misterios en el Nuevo Testamento, se usa más de 20 veces. Y para decirlo en un resumen, es el Evangelio.
el evangelio de que Dios iba a mandar a su Hijo al mundo y que su Hijo iba a morir por nuestros pecados. Esa es la verdad del evangelio. En Efesios 5, donde Pablo habla de la unidad en el matrimonio, dice que los dos serán uno. Ese es un gran misterio. Pero lo habla de Cristo en la iglesia. Y es un ejemplo de la relación que vamos a tener como creyentes con Jesús. Él habla del misterio de la ceguera de Israel, de cómo vendría el evangelio y que Israel iba a rechazar el evangelio. Y están cegados por el presente. Una verdad escondida que no ha sido revelada a ellos. Y esa es la idea, que él es responsable, Pablo es responsable de presentar el evangelio. Dice en el versículo 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Alguna vez te has preguntado qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios hacer en tu vida? Simplemente quiere que seas fiel a lo que Él quiere que tú hagas, sea lo que sea que quiera, que simplemente seas fiel. En Proverbios 16:9 dice esto, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y pienso que a veces las personas piensan, voy a hacer lo que Dios quiere que haga, pero voy a esperar a que Dios me diga qué quiero hacer. Oí a alguien que dijo que es difícil de manejar un carro que está estacionado. Tenemos que movernos para adelante. Y la forma de hacer eso es buscando al Señor y oramos a Él. Y muchas veces creo que como el Señor trabaja, es que Él pone los deseos en nuestro corazón, el deseo de hacer algo. Y a veces pienso que es como debe ser. Y mira cómo dice el versículo, el corazón del hombre piensa su camino, como planear su camino. Y así es como trabaja Dios. Él pone el deseo en nuestro corazón para seguir buscándolo a Él. Y vemos las puertas que Él abre y puertas que cierra. He oído a personas que dicen, quiero tener cuidado de lo que digo, le pido a Dios porque Él tal vez me manda a África y yo no quiero ir a África. Pero yo he conocido algunas personas que han ido a África. Dos de ellos de mi familia. Y la otra, nuestro primer pastor de los jóvenes. Y todos los que han ido a África, que yo he conocido, querían ir a África. En realidad querían ir a África. Es el deseo que tenían en su corazón. Y creo que así es como trabaja Dios en nuestras vidas. Muchas veces Él pone el deseo en nuestro corazón y nosotros en oración lo buscamos a Dios, a Él. A donde Él quiere que nosotros vayamos, a donde quiere mandarnos. Y creo que la mejor forma de escuchar de Él es de ponernos en una posición para oír. Y la forma de hacer eso es, número 1, estar bien con Él. Hacer las cosas correctas, viviendo la vida correctamente. Y estar de acuerdo en hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. Entonces, ser fiel. Si no recibes nada más de este mensaje, lo que quiero que entiendas este día es que lo que Dios quiere de ti es que seas fiel. Que seas fiel con lo que Él te ha dado a ti. Dice en el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Mientras miramos a esto, una cosa pequeña de ser juzgado. A Pablo lo apreciaban en Corinto, pero muchos lo despreciaban. Y vemos que habían falsos profetas, falsos maestros en Corinto. Y decían, pues cuando él viene a hablar, no tiene tanto poder como Apolos. Y me parece a mí como que a Pablo no le importaba lo que pensaban de él. A veces no debemos de estar preocupados en lo que otros piensan de nosotros, sino en lo que Dios piensa de nosotros. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte, ¿quién? A Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tienes que ser aprobado para Dios. Y mira la palabra que dice diligencia, es algo intencional. La Biblia
King James dice que esa diligencia es un estudio de presentarse a Dios aprobado. El contexto es de lo que dice ahí, de usar bien la palabra de verdad. Y la idea de ahí es interpretar la palabra de Dios. Tiene que haber una diligencia para que seamos probados y ser aprobados. Nuestro enfoque principal es el Señor, lo que Él piensa de nosotros y lo que hacemos para Él. Mientras Él habla, Pablo dice que Él no se juzga a sí mismo. Parte de eso es porque nosotros a veces no conocemos nuestro propio corazón. La Biblia nos dice que el corazón no es honesto. Pienso en David, Salmo 139, donde dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David le está pidiendo a Dios que le enseñe, porque él no sabe lo que tiene dentro. David quería que Dios le enseñe lo que estaba mal, para poderlo seguir en la manera correcta. Dios puede exponer las cosas que están en tu corazón, y Él te puede enseñar que estás haciendo lo malo, o lo que no debes hacer, o pensar las cosas mal, o estás haciendo las cosas por las razones incorrectas. Tenemos que recordar que esta palabra no es un libro, la palabra no es un libro de historia viejo, es un libro vivo y hay poder aquí, y Dios habla a nosotros por su palabra. Y es más filoso que cualquier espada. La palabra de Dios expone la razón por qué hacemos lo que hacemos. Y por eso pienso que es tan importante mantenernos en la palabra. ¿Has tenido esa experiencia de que dejas de hacer tus devociones y luego algo te viene a la mente? Algo que dijiste tal vez ayer. Hay veces que a veces leo mi Biblia y digo, y mi esposa me dice, ¿qué? Y yo le digo, oh, nada. Y me pregunta, ¿qué está pasando? Y me pasa mucho eso el domingo en la tarde, después del domingo el servicio. Bueno, queremos ser transparentes. Versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Otra vez viene ese día. Y eso es un temor saludable de ese día que vamos a estar frente a Dios y dar cuenta de las cosas que hicimos y también de por qué hicimos las cosas que hicimos. Y eso nos puede dar temor porque a veces nuestros motivos, nuestras intenciones no están en el lugar correcto. Pero quiero sugerirles que ese puede ser una espada de doble filo. Hay cosas en nuestros corazones. Pienso como en Romanos 7, donde Pablo dice que las cosas que quiero hacer no las hago y las cosas que no quiero hacer son las que hago. Recuerda que es difícil. Queremos hacer esas cosas. No lo estamos haciendo, pero queremos hacerlos. Y Dios ve eso también. Él ve lo que queremos hacer. Que queremos hacer lo correcto. Al final del versículo 5, donde dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creo que la referencia es del tribunal de Dios. Cuando venga Jesús a tomar su iglesia de la tierra y llevar a su iglesia al cielo, durante ese tiempo va a haber un juicio en la tierra. Hablaremos de eso más en 2 Corintios 5. Pero llegará un tiempo que tenemos que dar cuentas. Y es requisito de que seamos fieles. Así que recuerda que ¿qué quiere Dios de ti? Que seas fiel. No es decir que tengo que hacer mucho trabajo y hacer tantas cosas. No, solo es de ser fiel a lo que Dios te ha dado. Y creo que una clave aquí es la transparencia de traer al frente las cosas oscuras en nuestras vidas. Dios sabe todo lo que está dentro de nosotros. En realidad,
No podemos escondernos de Dios. ¿Puedes esconder lo que estás pensando? No, no puedes. Lo mejor que podemos hacer es ser abiertos y honestos con Dios. Y decirle, Señor, aquí es donde estoy. No quiero estar aquí. Yo quiero que tú no quieres estar aquí. Entonces ayúdame, por favor, a sobresalir esto, tener el poder. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es como decir que estamos desnudos frente a Él, entonces no hay que esconder nada. Y eso nos pone en la posición de permitirle a Él de exponer esas áreas que necesitamos. Entonces Pablo otra vez, hablando de este espíritu dividido en la iglesia, diciendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos. Él dice, considéranos servidores, administradores, mayordomos de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver en esta sección el ejemplo que nos da Pablo, una comparación de lo que está pasando en Corinto. Pero parece que está comparando que hay unas personas también en la iglesia que están tratando de jactarse. Entonces Pablo está comparando su vida, lo que quiere decir ser un seguidor de Dios, con algunos de los creyentes en Corinto. Viendo en versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis y no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otro. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciados, ya estás ricos, sin nosotros reinas, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofetados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Todavía quiere decir que soy de Pablo? ¿Quiere seguir este ejemplo? Creo que nos da una imagen clara. ¿Sientes un poquito de sarcasmo ahí o ironía de cómo los líderes en Corinto estaban actuando con el ejemplo que estaba poniendo Pablo? Parece que algunos en Corinto estaban llenos de orgullo, jactándose de ser líderes ricos y poderosos, pero Pablo se presenta a sí mismo y a Apolos como verdaderos ejemplos para ser humildes siervos del Señor. Otra vez como el versículo 6, pero estos hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcáis. Y dice en el 7, porque ¿quién te distingue? Sientes como que está sintiendo un espíritu de comparación dentro de la iglesia, y creo que hay un problema eso en la iglesia. Pablo no quiere que sean orgullosos, y lo opuesto de el orgullo es la humildad. Y era algo difícil para ellos, porque los griegos creían que la humildad era un rasgo despreciable de un esclavo, un signo de debilidad, no era una característica de los grandes. Pero ¿quién es el hombre más grande que ha vivido? Jesús. Y él era bien humilde, ¿no? Y que dice que el más grande entre ellos, que le dijo Jesús a los apóstoles, que el más grande entre ellos sería el servidor. Pero Jesús es el principal ejemplo. Y lo vemos en Filipenses 2. Y dice que en el versículo 7, ¿qué tienes que no has recibido? Cualquier talento que tenemos, ¿de dónde viene?
Cualquier cosa que tenemos, ¿de dónde viene? De arriba. Porque Él fue el que nos creó. Él es el que nos equipa. Entonces, ¿por qué presumir de lo que tenemos? Y no tiene sentido en compararnos los unos con los otros. Porque el nivel no está aquí, el nivel está allá. Jesús es el estándar. En 2 Corintios 10, Pablo dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos diciendo como de sabios. Nosotros podemos decir, yo soy mejor que tú, pero ese es el otro lado de eso. Nosotros viendo a alguien y decir, yo quiero ser como ellos son, quiero hacer lo que ellos quieren hacer. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un don para ser parte del cuerpo de Cristo y somos necesitados. Y veremos eso en 1 Corintios capítulo 12, cuando veremos lo de las partes del cuerpo. Si el pie no quiere estar en el zapato, pero quiere ser una mano, si el pie quiere ser la mano, entonces ¿quién va a ser el pie? Si nosotros estamos tratando de ser alguien que no somos, ¿quién va a ser nosotros? El cuerpo va a estar incompleto, a menos que nosotros otra vez seamos fieles a lo que Dios ha puesto frente a nosotros, a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y aquí es donde siento una nota de sarcasmo, el versículo 8, donde dice, ya estás saciados, ya estás ricos, y sin nosotros reinas. Creo que es el elemento de orgullo. Tienen el concepto equivocado de lo que quería decir ser líder. No debe ser a quien todos lo miran y los aplauden, sino que ser servidores de Jesús y ser fieles a lo que Él nos ha dado, lo que Él ha dado a cada quien. Y Él empieza diciéndoles, están saciados, son ricos. Y les dice que reinan. Y les dice, ojalá reinases para que nosotros reinases también con nosotros. Pero este no es el tiempo vendrá. Pero el tiempo no es ahorita de reinar. Me recuerda de lo que dijo Jesús a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 18, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos pensaban que estaban bien, pero no. Eran pobres. Y Jesús les está diciendo aquí, tienen que comprar de mí el oro para que seas rico. Pero fíjate que dice oro refinado en el fuego. El fuego que refina, que viene en nuestras vidas, es lo que produce ese carácter que nos hace las personas que Dios quiere que seamos. Y nos da las vestiduras blancas para vestirnos, blanco en que fue lavado por la sangre de Cristo. Entonces, regresando aquí, Pablo los mira en ese respecto y regresa a sí mismo en el versículo 9. Y dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y la imagen que él pinta aquí es de los que han sido capturados, conquistados, cuando fue un rey a la batalla y regresa a su pueblo después de la victoria. Y él viene primero con su armada y después vienen todos los prisioneros después de que él venció a esa ciudad. Los mostraban frente a todos y los sentenciaban a la muerte porque los llevaban al Coliseo para pelear
con las bestias y fueron devoradas por las bestias. Entonces Pablo dice, fuimos hechos un espectáculo así en esa misma manera. Pablo dice, hemos llegado a ser un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Eso es lo que quiere decir ser un apóstol. Pablo les dice, ¿quieres decir soy de Pablo, soy de Apolos? Cuenta el costo. Esto es lo que quiere decir ser un apóstol. Pero el versículo 10 les dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y les dice a ellos, mas vosotros prudentes en Cristo. Y aquí es donde miro algo como de sarcasmo, que dice, ustedes son prudentes, nosotros insensatos. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Miro esta lista y Pablo dice, ustedes son así y nosotros somos insensatos, débiles, despreciados, trabajadores, maldecidos, perseguidos. Pero fíjate eso en el versículo 12. Dice, padecemos persecución y la soportamos. Nos maldicen y bendecimos. Nos difaman y rogamos. Y eso quiere decir exhortar o alentar. Y ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Creo que lo que está diciendo es ser un apóstol, ser un líder es ser un servidor. Y es liderazgo de servidores. Y creo que eso es lo que quiere enseñarles. Porque obviamente esta es una carta de reprimanda para ellos. Pero él estaba esperando que ellos se den cuenta de lo que quiere decir ser un creyente. Y ser un servidor es no solo para la iglesia, sino también para nuestra casa. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que ser responsables a Dios por las cosas que tenemos en nuestras vidas. Pero no queremos tener el enfoque solo en nosotros, sino que se trata de los otros, venir al lado de los otros, ayudarles a ellos. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 17. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Diciendo, si yo voy a morir ahora y voy a ser derramado como el sacrificio, y que dice, me gozo y me regocijo. Por eso, él dio su vida. Cuando miras la vida del apóstol Pablo, cuando él se hizo creyente en Hechos 9, en el camino a Damasco, desde ese punto, él entregó todo. No es como que él dijo, estoy ocupado, de vez en cuando voy a ir aquí, entre esta cita y la otra cita voy a ir. No, él lo dio todo. Desde ese punto, toda su vida, él le dio para Cristo, para el Señor. Y es un gran ejemplo para nosotros. Y es lo que el Señor puesta frente a nosotros. Hay que entregarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ser líderes servidores, no solo en la iglesia, pero en las casas. Pienso los esposos, los padres, de dar su vida por su familia, para que su esposa pueda hacer todo lo que ella pueda hacer, para que sus hijos puedan hacer todo lo que puedan hacer. Servir al Señor y ser responsable en esa capacidad. Y eso se traduce también a todos nosotros como creyentes. No solo en la casa, pero estar aquí para cada quien. Pero mira el versículo 14, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarnos como a hijos míos amados. No estoy diciendo esto para que estén avergonzados por lo que han estado haciendo, pero quiero amonestarlos. El propósito es disciplinarlos. Piensa como de tu niño. Cuando va a la estufa y dice el fuego, y dice, oh, qué bonito brilla, y quiere irlo a tocarlo, y tú le dices, no, no, no. ¿Por qué? Porque está haciendo algo malo, lo estás disciplinando. La disciplina es discipulado, lo estás entrenando lo que deben hacer para que no se hagan daño. Y que es lo mismo que Dios hace por nosotros. Él es fiel para venir a nuestro lado y enseñarnos lo que estamos haciendo que es malo, para que seamos entrenados nosotros, equipados para ser las personas que Él quiere que seamos. Entonces no lo hace para avergonzarlos, pero como hijos amados los amonesta.
Y en el versículo dice, porque aunque tengas 10,000 ayos o instructores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La palabra ayo aquí o instructor se usa como de un guardián en una casa de un esclavo. Y él era responsable por los esclavos. O un guardián que es responsable por los niños, que eran responsables por llevar a los niños a las escuelas. Eran el guardián, pero no era el padre. Un chiste de decir, ¿quién es tu papi? Pablo fue el que los llevó a los Corintios a Cristo. Versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Podrías ir tú a un nuevo creyente y decirle, ¿quieres saber lo que es ser cristiano? Mírame a mí y haz lo que yo hago. ¿Podríamos hacer eso nosotros? Sí. El nivel está aquí. El nivel es de vivir de esa manera para poner el ejemplo. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, podemos decirle a alguien, imítanos si estamos haciendo lo que Jesús nos ha llamado a vivir. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Pablo ha estado enseñando el ejemplo en su vida. ¿Y qué es eso? Es un camino difícil, pero él dice, imítenme a mí. Ese es el camino que deben seguir, porque él está siguiendo el camino de Cristo. Jesús caminó por ese camino y nosotros somos llamados a caminar ese mismo camino. Y la paz de Dios, el Dios de paz estará con nosotros. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Si miran a Hechos 19:22, se ve donde Pablo mandó a Timoteo a Corinto. Cuando Pablo está escribiendo esta carta y mira lo que está pasando en Corinto, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que ir allá y tienes que decirle cómo hago yo las cosas para que ellos aprendan, porque tienen que ser corregidos ahí. Y mira lo que dice de Timoteo. Y mira lo que dice que es, en el 17, es mi hijo amado y fiel. Y lo que es requerido es ser fiel. Timoteo parece fue salvo en el primer viaje misionero de Pablo a través de la actual Turquía. Y cuando Pablo regresó en el segundo viaje, Timoteo se unió al grupo y empezó a viajar con Pablo. Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y se piensa que era bien joven porque muchos años después Pablo habla de Timoteo como un joven. Mira lo que dice Pablo de Timoteo en Filipenses capítulo 2, 20 al 22. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Para ser un hombre joven, dice, no tengo a nadie que tenga el mismo corazón que tiene Timoteo. Y conoces los méritos de él, el carácter de él. El carácter es la forma que somos cuando nadie nos está viendo. Cuando nosotros estábamos criando a nuestros niños, desde que nacieron hasta la high school, les enseñamos en casa. Y cuando empezamos yo pensé, ¿les podremos enseñar cómo leer y escribir? Y sí lo hicieron. Pero nuestro enfoque primero no fue
las cosas académicas. Nuestro primer enfoque fue el carácter. Eso era el enfoque que teníamos con nuestros hijos. Porque tú puedes aprender cualquier cosa académica, pero acerca de quién eres es lo crítico, el carácter. Eso fue nuestro enfoque para nuestros hijos y su carácter. Y aquí Timoteo también es un ejemplo que Pablo nos puede dar. Versículo 18 dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieres? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces les dice, algunos de ustedes están orgullosos. Y dicen, Pablo no va a venir. Pero no, sí, voy a venir. Pero también dice, si Dios quiere. Y entonces sabré yo si nomás eres ladrido o también eres mordida. Pablo tenía el poder de Dios a través de su vida. Y entonces él le dice, básicamente es tu decisión. ¿Qué quieres? ¿Vengo con una vara de castigo o quieres que vengan con amor y mansedumbre? Entonces Pablo los ama. Pero es alguien que se los pone frente a sus caras y quiere que ellos vayan en el camino correcto. Y va a tener más dificultades la próxima semana. Vamos a ver casi como los bofetea en el siguiente capítulo. Entonces, ¿cómo debemos vivir como creyentes? Vemos un buen ejemplo aquí de cómo Pablo vivía su vida y cómo debemos vivir. Y vemos en Corinto cómo ellos están viviendo. Quedamos con Miqueas 6:8. Dice, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia, misericordia, humildad. Hacer lo correcto. Amar, misericordia. Tener compasión con otros. No darle a las personas lo que merecen. Eso a mí me habla de perdón. ¿Y por qué? Porque Dios tiene misericordia con nosotros. Y la misericordia es más que el juicio. Y el camino, ordenar tu vida humildemente mientras camines con el Señor. ¿Qué requiere Dios? En 1 Corintios 4:2, que los mayordomos sean encontrados fieles. Fiel en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Vamos a orar.